Hola, hola. Iniciamos el módulo Minuto de Oro. Este módulo incluye también reanimación neonatal y dentro del mismo vamos a terminarlo con una práctica simulada en el laboratorio de simulación de la Facultad Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander. De esta manera, entonces, vamos a iniciar conociendo o recordando un poco del marco epidemiológico. ¿Por qué nace la importancia y la relevancia de hablar de un minuto de oro en la vida de transición de feto a neonato? Es precisamente porque los indicadores de mortalidad y morbilidad en ese minuto de oro encienden una alarma importante. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, vemos la cifra que nos está dando acá el CLAP, la OPS, en donde nos muestran que 255 niños y niñas fallecen diariamente antes de cumplir el primer mes y especialmente en el primer día de vida, en su primer minuto de vida. En el mundo, la mortalidad fetal y neonatal también asciende. En el año 2021 fue alrededor de 1.9 millones, especialmente en áreas como África subsahariana, Asia meridional y no está lejos América Latina y en algunos países y dentro de algunos países, especialmente algunas regiones como las que tenemos en condición de vulnerabilidad. Hay unos puntos clave que debemos recordar y es que primero que todo hay una transición fisiológica que ocurre en el paso del feto a la vida extrauterina. Y dentro de esos cambios, dentro de esa transición existen unos cambios que se dan como el cierre de los chun que existen a nivel fetal y todo el esfuerzo que tiene que hacer el neonato para respirar en el caso de que sea una transición normal. Es un punto clave que tenemos que conocer fisiológicamente qué pasa para poder entender entonces qué proceso debo yo apoyar. De otra parte, pues es diferente. Un paro cardíaco, un paro respiratorio en un adulto o en un neonato es totalmente diferente a partir de incluso de su causa. En el neonato, la mayoría de situaciones son desencadenadas por problemas respiratorios, por una mala adaptación respiratoria, porque no hay una buena ventilación, a diferencia del adulto. Entonces, esa insuficiencia respiratoria en el neonato termina haciéndonos una mala adaptación extrauterina. Por lo tanto, el paso del feto a la vida extrauterina es un paso que deberemos, como personal de salud, vigilar y acompañar. Hay una pequeña cantidad de neonatos realmente que requieren un acompañamiento para esa adaptación, alrededor de un 10%, y dentro de ese 10% hay un 1% que requieren una reanimación avanzada. Por lo tanto, necesitamos estar capacitados y en cada sala de parto, en cada lugar donde se atiende neonatos, debe existir un equipo entrenado, calificado, en donde se identifique un líder claramente, una persona que maneje la parte respiratoria y otra persona mínimamente que maneje la parte circulatoria. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Aquí vemos la circulación fetal. Vamos a hacer un pequeño repaso de esa circulación fetal. Entonces, vemos que primero que todo el feto es totalmente dependiente de la placenta, ¿sí? Vemos que su oxigenación depende, su alimentación depende de los nutrientes y del líquido que esté pasando a través de esta vena umbilical y de las arterias ilíacas que se van a unir acá y se van a convertir posteriormente en los insumos de ese bebé. Entonces ingresa la sangre a través de la vena umbilical y llega hasta el lugar que atraviesa el hígado. En el hígado tiene dos, digamos, dos formas de irrigarse. Uno el sistema portal y otro que pasa a través del ductus venoso uniéndose con la vena cava inferior. Al pasar acá, que es el lugar en donde la mayor circulación ingresa por el ductus venoso, ingresa la sangre oxigenada, pero se mezcla con la sangre que viene de la vena cava inferior. Sube hasta la aurícula derecha. Ingresa a esa aurícula derecha y en la aurícula derecha
a través de lo que estaba explicando, que también ingresa de la vena cava inferior. Acá encontramos algo muy interesante en la vida fetal y es la válvula de Eustaquio. Esa válvula de Eustaquio va a hacer que de una parte esa sangre que llega a la aurícula derecha pase a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Pero de otra parte también, ¿qué está sucediendo ahí? Que la sangre de la aurícula derecha va a pasar casi toda, la mayor parte, a la aurícula izquierda a través de un segundo shunt o un segundo cortocircuito, que es el foramen oval. ¿Qué es esto? Es un agujero que permite el paso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, el de la sangre, ¿cierto? Y que por la mayor resistencia, digamos, que tiene la área izquierda, entonces vamos a tener una circulación de derecha a izquierda. Recordemos que los pulmones están totalmente colapsados, llenos de líquido, y va a impedir que la sangre llegue a los pulmones o la oxigenación llegue a los pulmones como debería ser. Alrededor de un 5 a 10% de la sangre llegará a ellos. Eso es una parte. De otra parte, a través de la vena cava superior está ingresando la sangre, ¿sí? Entra a la aurícula derecha, donde hay mayores presiones, recordemos siempre eso, por eso es una circulación de derecha a izquierda, y una pequeña porción de esa sangre pasa al ventrículo derecho, ¿sí? Ingresa vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo izquierdo. Entonces hay sangre en la aurícula izquierda, hay sangre en el ventrículo derecho, y esa sangre va o fluye a través del tronco arterial, intentando llegar a los pulmones, pero como hay una gran resistencia pulmonar porque están colapsados los pulmones, existe un tercer conducto, un tercer shunt, que es maravilloso y que atiende las necesidades fetales en ese momento, y es el ductus arterioso. ¿Qué es ese ductus arterioso? Es una anastomosis entre el tronco arterial, la arteria pulmonar, con la aorta. Entonces, la sangre no se deriva por la arteria pulmonar a los pulmones, sino la mayor cantidad baja desciende a través de la aorta. Bueno, tenemos entonces una circulación en paralelo, tenemos tres shunts, en donde encontramos ducto venoso, foramen oval y el ductus arterioso. ¿Qué sucede también en los alvéolos de ese feto? ¿Y qué pasa cuando sale a su vía extrauterina? Normalmente, al nacer, me encontramos que los alvéolos que estaban llenos de líquido, ¿sí? Que no permitían, porque hay una gran resistencia, que no permitían la salida de ese líquido, empieza a ser vaciado a partir de la primera respiración de ese bebé. Por eso es importante que el niño o niña empiece a llorar o a respirar. Al ir respirando va saliendo el líquido, ¿cierto? A través de capilares, y vamos encontrando que el alvéolo debería quedar idealmente vacío de líquido y a llenarse la vasculatura que estaba sin ser irrigada. Eso nos va a permitir que la oxigenación, lo cual vamos a ir viendo en la oximetría, vaya aumentando. No vamos a encontrar un neonato que al minuto tenga 100% de saturación de oxígeno, porque este proceso es un proceso a veces un poco lento, que llega incluso a los 10 minutos con una saturación de 90%. En esa transición a la vía extrauterina, entonces, ¿qué pasa? Al momento de pinzar el cordón, al momento de respirar nuestro neonato, se van cerrando unos shunts que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Se cierra el ductus venoso, se corta el cordón, se cierra el ductus venoso, se cierra foramen oval y se cierra casi totalmente, pero no totalmente, el ductus arterioso. Eso es lo que esperamos que suceda, ¿sí? Y que empiece a fluir la sangre de una manera como tiene la circulación también en el adulto, como la encontramos en el adulto, que se irrigue a través de la arteria aorta y que descienda una sangre ya oxigenada, a su vez que ascienda, digamos, por esas tres grandes arterias
subclavia, carótida, y sea el niño totalmente oxigenado. Eso es lo que esperamos, ¿no? Niña o niña, en la vida extrauterina, y esperaríamos que paso a paso vaya aumentando esa saturación de oxígeno. ¿Qué pasa? Porque algunos niños o niñas no tienen esa adaptación a la vida extrauterina tan fácilmente. De una parte, porque hay unos factores de riesgo perinatales que aumentan la probabilidad de tener un niño que necesite un apoyo grande o una adaptación a su vida extrauterina y que necesiten incluso reanimación. Recuerden que es un 1% probablemente que va a necesitar una reanimación avanzada. Hay factores de riesgo previos al parto, desde la misma gestación, desde la misma preparación de la madre encontramos que hay algún riesgo, o hay algunos factores de riesgo durante el parto que hacen que ese neonato de pronto tenga mayor riesgo de no poderse adaptar fácilmente a su vida extrauterina. Entonces pueden suceder muchas cosas en esa transición uterina, y por eso es primordial que haya un equipo capacitado de calidad y que esté entrenado en cada una de las acciones que se requieren para esa adaptación neonatal. Porque es importante adquirir habilidades, entonces, por los cambios fisiológicos que ocurren durante y después del nacimiento, por la necesidad de mejorar habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Es importante que aprendamos a tener circuitos cerrados de comunicación, y porque la evidencia muestra que la implementación de métodos de mejora de la calidad del cuidado aporta buenos resultados, diría yo, excelentes resultados, como por ejemplo el programa de Ayudando a los Bebés a Respirar, que ahora es Ayudando a Sobrevivir a los Bebés. Debe existir entonces un equipo de reanimación entrenado, que es lo que esperamos aportar como unos elementos especiales durante este diplomado. La evidencia nos muestra que realmente hay un impacto muy importante en el cambio de tener un personal entrenado para reanimar al neonato. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, que en el primer día, especialmente la primera hora, son fundamentales para esa supervivencia. El mayor riesgo de complicaciones relacionadas con el parto ocurre dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, y especialmente, no se les olvide, en el primer minuto de vida. Se ha demostrado que entonces las técnicas de reanimación neonatal, como Ayudando a los Bebés a Respirar, que se creó a partir del año 2010, aproximadamente reducen la mortalidad neonatal temprana hasta en un 47%. Entonces, nuevamente, recordar la calidad del entrenamiento, tener una persona que identifique rápidamente los signos de mala adaptación neonatal y que podamos tener para el apoyo de la vía aérea, para iniciar una respiración adecuada, para circulación, administración de medicamentos, como lo requiere en un momento dado la reanimación neonatal. Esos objetivos de reanimación tenemos que estipularlos, tenerlos muy claros, que se requiere para que el bebé pueda tener una buena frecuencia cardíaca, una vía aérea permeable, que es lo que se busca en esa adaptación neonatal, que haya una respiración efectiva, que el niño o niña logre tener una respiración entre 40 a 60 mínimamente por minuto, y una adecuada circulación, que nos lo va a mostrar además que el niño va a tener un buen tono, va a responder conforme a los procedimientos que le hagamos. Entonces, para esto necesitamos también de estar listos con un equipo humano, pero también con los elementos que se requieren para apoyar esa reanimación. El calor, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los niños menos de 32 semanas requieren bolsa plástica para introducirlos en ella, liberando su cabeza, ¿cierto? La cabeza también, el equipo trae un gorrito, y digamos, el vestido de plástico trae un cierre mágico. Es muy importante tener en cuenta eso, las mantas térmicas para despejar la vía aérea, los equipos, la auscultación para ventilar, el oxígeno, que prioritariamente deberíamos tener oxígeno mezclado, no oxígeno puro y caliente. En la intubación deberíamos tener todos los equipos, los tubos, las máscaras de tamaños diferentes, y los medicamentos en los que prima la adrenalina y la solución salina.
Entonces, ya terminando esta primera introducción, es muy importante reconocer, identificar que el niño necesita, la niña necesita apoyo en esa adaptación neonatal, que tenemos que tener claro unos roles en los que cada uno va a actuar de acuerdo al rol que le hayan entregado. Por ejemplo, acá vemos el líder, la persona adicional que puede estar. Entonces, en el caso de que el líder tenga que iniciar, por ejemplo, ventilación, debe haber una persona adicional, debe haber un segundo reanimador que seca, estimula, coloca el pulsosímetro, monitoriza, ¿sí? Valora frecuencia cardíaca, respiración, hace compresiones y debemos tener pues la persona de apoyo, como les dije yo, y manejar un circuito cerrado de comunicación. ¿Qué significa esto? Que se da la orden, la persona repite esa orden indicando que entendió claramente lo que se le ha dicho. Es, para reiterarlo, la necesidad de tener un equipo entrenado, calificado, con habilidades completas que mínimamente incluyan el experto en intubación endotraqueal, el experto en dar compresiones torácicas y un experto en acceso vascular de emergencia, como por ejemplo el que pasa el catéter umbilical de emergencia y administre medicamentos. Es muy importante y espero que en este módulo introductorio tengamos entonces todo el marco de por qué la necesidad de aprender muchas habilidades o habilidades con calidad para atender al recién nacido y que podamos practicarlas en nuestro laboratorio.